Objetivos. Objetivos específicos. Representar gráficamente e interpretar las regiones equipotenciales y líneas de fuerza del campo eléctrico. Comprobar los diversos fenómenos electrostáticos que se pueden realizar mediante un generador de Van der Graaf, llevándolos a la práctica y utilizando nuestros conocimientos y aptitudes. Objetivos generales. Observar y analizar las líneas equipotenciales de un campo eléctrico generado por dos electrodos circulares. Analizar el comportamiento de diferentes cuerpos cargados eléctricamente mediante el método de frotación, inducción y contacto. Para nuestro marco teórico vamos a explicar los temas de campo eléctrico y potencial eléctrico. Vamos a empezar con campo eléctrico con una breve definición. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. ¿Esto qué quiere decir? Que la dirección del campo se toma con la dirección de la fuerza ejercida por la carga positiva de prueba. ¿Qué es una carga positiva de prueba? Podemos tomarlo como si fuera una carga puntual positiva, de las cuales el campo eléctrico de esta va hacia afuera. Al contrario de la negativa. La carga negativa lo que hace es que atrae, el campo eléctrico hace que atraigan las líneas equipotenciales. Podemos empezar con la fórmula del campo eléctrico, que es igual a E, que se simboliza el campo eléctrico, igual a 1 sobre 4 por pi por epsilon 0 por la carga 1 por la carga 2, que en este caso sería carga 1, carga 2, sobre la distancia entre los centros al cuadrado. Desde el centro de la carga hasta el centro de la otra. Esto sería R. Entonces, esta parte de acá se puede tomar como K, que es la constante. ¿Qué es la constante? K es igual a 1 sobre 4 por pi por epsilon 0. Entonces, reemplazamos en la fórmula y la fórmula quedaría igual a K por Q1 por Q2 sobre las distancias de los centros al cuadrado. Ahora continuamos con potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico en un punto es el trabajo que debe realizar una fuerza para mover una carga positiva desde un punto A hasta un punto B. Podemos usar la ecuación de potencial igual al trabajo sobre la carga, donde el trabajo es la fuerza realizada por el campo eléctrico. Ahora vamos a tomar que el trabajo es equivalente a la energía potencial electrostática. ¿Qué es la energía potencial electrostática? Da con la ecuación de K y por Q0 por Q sobre la distancia, una distancia R, donde K es la constante de la ley de Colombo, como también se pudo ver en el campo eléctrico. Ahora, al hacer los cambios, podemos decir que el potencial es igual a la energía potencial electrostática sobre la carga, que es igual a K por Q sobre R. Líneas del campo eléctrico. Estas líneas tienen 5 propiedades. La propiedad 1, que el vector del campo eléctrico es tangente a las líneas en cada punto. ¿Qué quiere decir? Como vemos en la figura, tenemos líneas que salen de un campo que son curvas. Entonces, en el punto A, en el punto B y en el punto C, vemos el vector del campo eléctrico tangente a las líneas del campo. Propiedad 2 de las líneas del campo eléctrico. El número de líneas del campo representado con la letra N sobre la unidad de área representado por la letra A
es proporcional al campo eléctrico. Como vemos en el dibujo, la placa A y la placa B, vemos que las líneas del campo que atraviesan a la placa A están más cercanas, mientras que en la placa B las líneas del campo están más espaciadas. ¿Qué quiere decir? Que el campo es más intenso en la placa A que en la placa B. Propiedad 3 de las líneas del campo eléctrico. Las líneas empiezan en una carga positiva y acaban en una carga negativa. ¿Qué quiere decir? En la figura 1 vemos una carga positiva donde sus líneas del campo salen. También podemos observar que en el punto A el campo es más intenso que en el punto B. En la figura 2 vemos una carga negativa donde las líneas del campo entran. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si existe una carga positiva y existe una carga negativa, las líneas del campo de la carga positiva entran en la carga negativa. Si no existiese la carga negativa, las líneas del campo de la carga positiva irían al infinito. 4 de las líneas del campo eléctrico. Las líneas del campo no pueden cruzarse, porque si se cruzaran, el punto de cruce del campo eléctrico tendría que tener dos valores distintos y dos direcciones distintas, y eso es imposible para la definición de campo eléctrico. Propiedad 5 de las líneas del campo eléctrico. El número de líneas es proporcional a la magnitud del campo. Por ejemplo, en el caso del dipolo, tengo una carga positiva donde salen 5 líneas hacia una carga negativa donde entran 5 líneas. Entonces la carga en la positiva será de 5 y la carga en la negativa será de menos 5. Ejemplo de líneas de campo. Tenemos el dipolo, donde hay una carga positiva y una carga negativa de igual magnitud. Si vemos que de la carga positiva salen 6 líneas, en la carga negativa entran esas mismas 6 líneas. En cargas iguales tenemos dos cargas positivas, las cuales tienen la igual magnitud y salen 9 líneas de cada una, pero estas se repelen. Otro ejemplo son las cargas opuestas de diferente magnitud. Aquí vemos una carga positiva Q y una carga negativa menos Q medios. ¿Qué quiere decir? Que si en la carga positiva salen 8 líneas del campo, a la carga negativa entran 4, o sea que las otras 4 se pierden en el infinito. El generador de Van der Graaf es un aparato utilizado para crear grandes voltajes. Se basa en el fenómeno de electrización por contacto y en la inducción de carga. Este efecto es creado por un campo intenso y se asocia a la alta densidad de carga en las puntas. Consta de 1. Una esfera metálica hueca en la parte superior. 2. Una columna aislante de apoyo. 3. Dos rodillos de diferente material, el superior que gira libre arrastrando por la correa y el inferior movido por un motor conectado a su eje. 2 peines metálicos, superior e inferior, para ionizar el aire. El inferior está conectado a la tierra y el superior al interior de la esfera. Una correa transportadora de material aislante. Un motor eléctrico montado sobre la base aislante cuyo eje también es el eje del cilindro inferior. En lugar del motor se puede poner un engranaje con manivela para mover todo a mano. Funcionamiento. En el primer lugar se electrifica la parte superior de la polea inferior debido a que la superficie de la polea y la cinta están hechos de materiales diferentes. La cinta y la superficie del rodillo adquieren cargas iguales y de signo contrario. Sin embargo, la densidad de carga es mucho mayor en la superficie de la polea que en la cinta, ya que las cargas se extienden por una superficie mucho mayor. Supongamos que hemos elegido los materiales de la cinta y de la superficie del rodillo, de modo que la cinta adquiere una carga negativa y la superficie de la polea una carga positiva, tal como se ve en la figura. Si una aguja metálica se coloca cerca de la superficie de la cinta, a la altura de su eje, se producirá un intenso campo eléctrico entre la punta de la aguja y la superficie de la polea. Las moléculas de aire en el espacio entre ambos elementos se ionizarán creando un puente conductor por el que circularán las cargas desde la punta metálica hacia la cinta. Las cargas negativas son atraídas hacia la superficie de la polea, pero en medio del camino se encuentra la cinta y se depositan en su superficie, cancelando parcialmente la carga positiva de la polea, pero la cinta se mueve hacia arriba y el proceso comienza de nuevo. Fuente de poder.
voltímetro, dos anillos conductores, cubeta rellena de agua, cable. En este modo de experimentar, las conexiones del multímetro requieren que una de las ondas esté conectada al cátodo y la otra sonda libre para ser sumergida en el agua de la cubeta. Al sumergirse la sonda libre, la lectura del voltímetro va a indicar la diferencia de potencial entre el cátodo y el punto en el que se sumerge la sonda libre. Para encontrar las líneas equipotenciales correspondiente a cierto nivel de voltaje, desplazamos dentro del agua la sonda libre buscando puntos para los cuales la diferencia de potencial sea la misma y registramos a escala su posición en una hoja de papel milimetrado. Finalmente unimos los puntos con una línea suave para obtener la línea equipotencial. La intención es obtener un patrón similar al indicado a la figura adjunta. Ellos solo tomaron por medida, nosotros estamos buscando por voltaje. Exacto. Ya listo, ahora. Ahora procederemos a graficar los puntos de las coordenadas que hallamos por cada voltaje. Primero vamos a comenzar con un voltaje con 13 voltios. Que vamos a indicar con el color azul. Ahora procederemos a graficar los puntos con un voltaje con la proporción de 10 voltios con el color rojo. Ahora vamos a proceder con el voltaje de 8 voltios con el color verde.
Proseguiremos con el voltaje de 6 con el color rosado. Ahora vamos con el voltaje de 4 con el color azul, con el color naranja, negro. Con esto podemos finalizar. Cabe recalcar que los puntos asignados como B2, A2, Z1 y W1 era la ubicación de uno de los anillos conductores. Para repetir, el voltaje de 13 es indicado con los puntos azules. En esta área, esta área encerrada por los puntos, se encontraba el otro anillo. 13 de voltaje, puntos azules. 10 de voltaje, puntos rojos. 8 de voltaje, puntos verdes. 6 de voltaje, puntos rosados. Y 2 de voltaje, puntos negros. Como repito, los puntos naranjas son la ubicación de los anillos. Se repite el procedimiento anterior, pero con dos placas paralelas. 18 punto qué. Pero me metí los dedos acá. No, es que ya me desconcentra. No, pero si no puedo hacer más cosas a la vez. Pero es que yo Me puse por el peor lo que decía. Hablando y así no soy suyo. Ah, qué mentira. No, bro. No, qué mentira. 2 minutos de retraso. 2 segundos 38. Que llegue por unos 3 minutos. Ah, bueno, me sí. equivoqué, es que. O minuto y medio. Y Ya sé, 7. ya sé, güey. Ya sé cuál es el problema. Y Bueno. usted tiene que acercarse más así. A ver. Ay, pero no voy a Porque es que uno así, pues no alcanza.
Ya, somos más parejos. Con los dedos quedamos. Ah, me equivoqué. No, es que yo me confundo el 9 con el 8. Y apenas acá Tengo dislexia. con los dos dedos. En 1 minuto 10. De hecho, el otro hasta, No, yo tengo dislexia en esos tres números. hasta el medio. Siempre como que me confundo entre el 8 y el ¿Cuál 9. va primero? Sí, yo que tengo dislexia. Hágale usted a 2 manos y ella una. No, tanto es como Rafael. Siento que no me confundo. Pero sí. Me asusté. 12.4. Por ahí yo creo. Procederemos a colocar los puntos de voltaje de las placas paralelas, iniciando con el voltaje de 17. Ahora seguiremos con los de 14 voltios con el color verde. Ahora 11 voltios con el color rosado. Seguimos con 7 voltios del color negro. Por último 3 voltios con el color naranja. Con esto finalizamos, suponiendo que la recta x igual a 26 es donde está la placa cargada positivamente y el eje y es donde está la placa cargada negativamente. Se hará el mismo procedimiento, pero esta vez con un anillo conductor y una placa. 4.9. Diecisiete punto cinco y 9. Ay, no. 20 minutos 47 segundos. Ahora hagan ustedes dos a ver qué. Bueno, los dos Jueguen son- ustedes, ¿no? Descansando y todo. 16, 17.7.
19 minutos 29 segundos. Y esos 18 minutos 50. 11.9. ¿Falta? No, pero eso es un porcentaje. Me falta 97%. A ver, vamos los dos. Yo le había preguntado a Valentina que si sería Felipe y que ella había dicho que no, pues porque ellos estaban viendo la película. Ay, se está moviendo esa mierda. Y creo que está morada de todo. 18.4 y 14. 15. 18.15. Ahora graficaremos los puntos de voltaje entre el electrodo circular y la placa. Comenzando con 18 voltios, los puntos naranjas. Ahora se graficará el voltaje de 14 con los puntos azules. Ahora 9 voltios con los puntos verdes. Ahora 5 voltios con los puntos rosados. Por último 2 voltios con los puntos negros. Como podemos ver, en este caso se tomará como es que este círculo es el anillo conductor y el eje Y es la placa, donde el círculo es el que se le inyecta la carga positiva y la placa la carga negativa. Analizando esta gráfica podemos darnos cuenta que ya que los puntos azules es el voltaje 15, que es el voltaje que se usó en el experimento, y los puntos negros es el voltaje menor, que pudimos analizar que es 2, aparte de que este círculo, que es demarcado por G2, H2, J2, I2 y K2, es el anillo que no tenía carga, y este anillo es el que tenía carga positiva. Podemos deducir que al momento de que el voltaje sea 15, se pueden ver una especie de onda, la cual es similar a la forma del anillo. Eso quiere decir que son líneas equipotenciales saliendo del anillo en
en direcciones perpendiculares a la superficie del anillo. Con respecto al voltaje de los puntos rojos, ya se puede ver una deformación debido al acercamiento al campo del otro anillo, del anillo con carga negativa. Lo mismo para los puntos verdes, ya que está a una distancia media, como es dependiente de la distancia, podemos ver que la deformación ya está creando casi una línea recta. En los puntos rosados, la curva cambia su concavidad. Antes estaba cóncava hacia el anillo positivo, ahora está cóncava hacia el anillo negativo. Y por último, donde está el menor voltaje, se puede evidenciar que la concavidad se evidencia aún más. Esto nos da resultado que nos damos cuenta que las líneas equipotenciales que genera este campo del anillo salen del anillo positivo y entran al anillo negativo, más o menos como se puede evidenciar en la siguiente imagen. Ahora, con los datos obtenidos en la práctica de los voltajes entre placas paralelas, nos podemos dar cuenta que las líneas equipotenciales de una placa salen perpendicularmente a la superficie de la placa, como voy a mostrar con esta recta, pero los voltajes son paralelos a las placas. Como se pueden ver desde los puntos, todos van por una misma línea, paralelos a las placas, pero las líneas equipotenciales van perpendiculares a ellas. Por lo tanto, las líneas equipotenciales de las placas serían algo así. Como se puede deducir, entre dos placas, los voltajes, el número de voltaje será igual cuando el volt sea paralelo al objeto, pero sus líneas equipotenciales son perpendiculares a la superficie del objeto. Y se ha logrado demostrar eso por medio del experimento, y se ha querido llegar a algo parecido a la de la siguiente imagen. Analizando los resultados de voltaje que hemos obtenido en la práctica, podemos inferir que por medio del anillo conductor que está cargado positivamente y la placa que está cargada negativamente, las líneas equipotenciales más cercanas al anillo, las cuales son de 17 voltios, toman la forma de las líneas equipotenciales de un círculo que salen perpendiculares a su superficie. Cada vez que el voltaje va bajando y se va acercando más hacia la placa, este voltaje se va a ir deformando, pasando de líneas equipotenciales a la forma de un círculo a las líneas equipotenciales de la forma de una placa o de una barra, como podemos ver acá en las últimas tres, en las verdes, en las rosadas y en las negras. Esto que es debido a que las líneas equipotenciales salen del círculo y entran a una placa, ya que esto se debe a que las líneas equipotenciales dependen de la forma del objeto cargado. La relación de campo eléctrico y líneas del campo eléctrico en cualquier parte del espacio se da de la siguiente manera. El número de líneas por unidad de área a través de una superficie perpendicular a las líneas es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en esta región. Así, el campo es más grande cuando las líneas de campo están próximas entre sí y es pequeño cuando están separadas. Generador de Van der Graaf. Conductor esférico aislado. Electroscopio.
1. Se dejará cargar el generador de Van der Graaf por lo menos 45 segundos. Seguido de esto, se tomará un cable conductor, el cual se tocará el domo del generador con la placa del electroscopio. 2. Con el generador apagado, conecte el conductor esférico aislado a la tierra del generador por medio del cable conector banana-banana. Colóquelo en la base del generador y manténgalo a cierta distancia del domo. Encienda el generador, déjelo durante 30 segundos hasta que se cargue y luego acerque el conductor esférico aislado a una distancia aproximada de 1 centímetro del generador. 3. Con el generador apagado, coloque tiras de papel de servilleta pegadas con cinta en la superficie del domo del generador. Luego encienda el generador. Después acerque una de sus manos al domo del generador sin tocar las tiras de papel. Seguido de esto se repite el proceso y ahora toque una de las tiras de papel con el dedo. Uno. Ya que el generador se carga positivamente y nosotros al conectar de un lado el cable, el generador y del otro el electroscopio, podemos deducir que el funcionamiento del electroscopio es: si uno lo toca con algo cargado positivamente, este se carga negativamente, y como el campo del generador de Van der Graaf está cargado positivamente, al tocarlo con el cable, el electroscopio mueve la varilla, pero esta varilla es movida por cargas negativas. Eso también. No, déjenlo agachar. No, pero ya quito la esta de acá. Pues toda la carga se apagó. El papel transporta carga, ¿vale? A ver, gacha. ¿Qué? Su turno. Sí, su turno y sufrir. Es que quítela. No lo toquen, no lo acerque. No, espere. No, espere. No, es acá. 2. De lo que se puede observar sabemos que el generador de Van der Graaf está cargado positivamente, mientras que nuestro conductor aislado no lo está. Al acercarlo hasta el perímetro del campo generador, estos entran en equilibrio electrostático por unos microsegundos con el generador. Gracias a esto se forma la descarga corona, pero al ser un conductor aislado, este pierde el equilibrio con el generador muy rápidamente, causando una serie de descargas continuas, ya que están en constante: se descarga, entra en equilibrio, se descarga, entra en equilibrio, se descarga, entra en equilibrio. Listo. ¿Sintió? Ay, ya no pasa. Ya no pasa. Porque hay que bajar un poquito de velocidad. Aquí muestran severo y relámpagos. Señor camarógrafo, pero no, hágale zoom, solo zoom. Espere. Póngalo así cerca. Usted le pone la mano, le va a pasar corriente. ¿Duro? No tanto. Páselo acá con la... Páselo, para que no le vea la mano. Al pegar tiras al generador y prenderlo, este carga las tiras de papel positivamente y se ven afectadas por su campo, lo cual causa que éstas se eleven representando las líneas equipotenciales del generador. Al apagarlo el generador, los trozos de papel siguen estando cargados, por lo cual a la hora que nosotros toquemos el domo entramos en equilibrio electrostático con el domo y con los papeles, lo que causa que los papeles y el domo se descarguen. Por último, si tocamos un papel mientras el generador está prendido, se observa que estos tienden a pegarse a los dedos, ya que al estar cargados positivamente y nosotros neutro, buscan nuestros electrones, más o menos como un imán o guiándonos por las propiedades de las cargas.
estoy grabando. ¿Está grabando? 1, 2, 3. Sí. Así es, o sea. ¿Lo toco solo o lo toco yo? Pero tú estás más miedoso, ¿no? Listo, ahí está. Listo. Conclusiones. El campo eléctrico y las líneas equipotenciales son directamente proporcionales a la geometría del objeto cargado. Los vectores de campo eléctrico son perpendiculares a las líneas equipotenciales. El potencial eléctrico aumenta a medida que se acerca al electrodo cargado positivamente y va disminuyendo en dirección al electrodo con carga negativa. Dos líneas equipotenciales nunca se cruzan, ya que no puede haber un punto que posea a la vez dos potenciales distintos. El campo eléctrico puede representarse mediante líneas del campo eléctrico o de fuerza que se originan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas, dirigidas hacia la región de menor potencial. La carga eléctrica que es generada por el Van der Graaf posee un campo eléctrico propio, no requiere interactuar con otra carga para obtenerlo. Como se esperaba, debido a la creación de energía electrostática en la superficie del Van der Graaf, las tiras de papel se elevan. Sin embargo, esto solo sucede en el exterior del generador. Si fuese en el interior del Van der Graaf, no se produce esta energía, por lo que las tiras de papel en el interior se mantienen inmóviles.